Vocal warm-ups, yeah? You got them all done? Getting in the zone. What's up, everybody? God bless. Dios les bendiga. Welcome to the How Podcast, donde hablamos sobre los principios y valor de un adorador. Estamos nuevamente en sintonía en este programa y me acompaña mi otro anfitrión del programa, Christian. Papá, ¿cómo estamos? Allá en OKC, ¿cómo está el frío? Bien, bien, gracias. Gusto saludarte, Levi. Aquí, gracias al Señor, una vez más, contigo y con todos los que nos escuchen. Aquí está, el clima siempre es raro acá, es tan impredecible, cae mal, está caliente durante la tarde y luego en la mañana está frío, ahorita está lloviendo, está cayendo hielo. No es consistente, es bien impredecible y eso es algo bien irritante. Pero gracias a Dios estamos bien, gracias a Dios todo bien. Qué bueno, un fuerte Nada es peor que los abrazo. tornados, ¿no? Oh, Gracias, man. gracias, I know, I know. gracias. Los tornados, hubo uno, creo que es uno de alarma, ¿cómo fue ayer? Y mi esposa me dijo, Did you hear the tornado? And I was like knocked out. Oh my Así, God. yo ni oigo esas cosas. Pero un Tornados en fuerte febrero. abrazo a todos allá. Les amamos, we love OKC, toda la familia OKC, tu Gracias, papá, igual, ah, igual, papá. tu mamá también. Como ven, falta el otro Aldana. Jonathan no pudo estar en el programa, pero ahí le podemos hacer un Photoshop luego, su cara por ahí. Le ponemos un sticker por ahí que ahí está. Pero aquí estamos nosotros. Man, we're excited for sure for this year. What the Lord is going to do. We always know that it is always great things and wonderful things that He has in store. And I think He just calls us to faith, in walking and believing in the word that He has already confirmed in our lives. And I'm just excited to see what He's going to do this year. I don't know about you, but, este año comenzó bendecido, con promesas delante y simplemente nos toca, ¿verdad? Caminar en fe, papá, y animamos a todos, ¿verdad? Yo creo que también, tal vez tú tienes unas palabras también, pero animamos a todos que caminen por fe, a la promesa que el Señor dio. Dios siempre da dirección, marca el camino por delante y ahora nada más nos toca a nosotros seguirlo, ¿verdad? Así que sigamos Así adelante, es, mucho, ¿no? así es. Sí, así es como tú decías, ¿verdad? Como la palabra de Dios también lo dice, ¿verdad? Que vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Es plan del Señor que nosotros crezcamos, que Mm, llevemos mucho fruto. Dice, en esto se complace mi Padre, dice el Señor. Entonces, no dejemos de crecer, no dejemos de prepararnos, no dejemos de estar listos. El que esté limpio, dice su palabra, límpiese más, hagamos un ah, esfuerzo. Este es un año precioso, ujú. profético, hay mucha expectativa. Nos estamos acercando cada vez más a ese gran evento que todos esperamos. Y no les tengo que decir cuál es. Si no sabes cuál es, estás en problemas. Pero si sabes cuál es, estamos esperando ese gran evento. Estamos esperando Aleluya. que seamos llamados a los cielos con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Amén, amén. Así es. Estamos ahí, en la Yes, jugada. sir. Absolutely. Crecer en tal vez en conocimiento. Tenemos aquí unas preguntas. Hice un post en mi Instagram la semana pasada y le dije a los muchachos y a todos los que siguen el programa también, que hagan preguntas de cualquier cosa, puede ser de alabanza, adoración, preguntas de la palabra y conforme el Señor nos dé la habilidad de poder responder, pues queremos hacerlo hoy. Y simplemente motivamos, antes de entrar a las preguntas, a que eh, hagan, las hagan, no necesariamente a nosotros, ¿verdad? Pero el momento en que se presente el momento para hacerlas delante de un ministro, a tu pastor, ¿verdad? A tu líder, hazlas, porque así es como hay que. Así que Así es. ah, vamos a entonces a ver aquí y que el Señor nos dé la sabiduría para poder contestarlas. Y vamos a ver cuánto nos alcanza, vamos a contestar. Ok. Eh, Así que cualquier cosa, pues, we can always do a part two, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús,
empezamos aquí. Vamos a ver, la primera pregunta desde California. Shout out to California. No sé si decir los nombres de las personas o no. I don't know if I want to call y'all out así, pero who knows? You know if you made the question, you know who you are. Pero la primera pregunta dice así, está en inglés, dice, is David a good example to follow for worship? If so, what should we recognize from him? You want to take your first jab at it, bro? Sí, yo creo que Dale, dale. es una muy linda pregunta. Y tal vez la respuesta es muy obvia, ¿verdad? Porque lo primero que te puede decir cualquiera que tú le preguntas, ¿será que David es un ejemplo de alabanza oración? Por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué cosas son las que nos llevan o nos invitan a usarlo a él como un ejemplo? Bueno, aquí podemos hacer un gran listado, ¿no? Pero te puedo decir que una de las cosas que más me llama la atención de David como, como para un ministro de alabanza es que el Señor haya permitido, mira qué lindo esto, que el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría, decidió dejar los pies de barro expuestos para todos nosotros que lo viéramos. Mira qué tremendo. ¿No te gustaría que hicieran, mira, cuando uno hace una autobibliografía, ¿no? Un libro de la vida de uno, ¿no? Uno lo que trata de evitar son los momentos más vergonzosos. Mm, El Señor no decidió eso con David. Decidió exponer sus momentos más vergonzosos. Y eso a mí me vuela la cabeza porque, primero que nada, obviamente eso nos obliga a nosotros a no poner la mirada en el hombre, sino siempre en nuestro Señor Jesucristo, el único perfecto, el único santo, ¿no? Pero al mismo tiempo también nos ayuda a poder contrastarnos con Él. Si Él, siendo un hombre conforme al corazón del Señor, que cuando tocaba instrumentos, los espíritus inmundos o los chocarreros, diría el chavo, ¿no? Se huían. Si este hombre botaba gigantes, este hombre reconocía el principio de la autoridad, es nombre ejemplo en tantos aspectos, y como tú decías, en la alabanza, claro que sí, pero también ejemplo de cómo cuando te caes, cómo te puedes levantar. ¿Verdad? Ejemplo, cuando le fallas al Señor, cómo hacer para volverte a poner de pie y bueno, sigamos. Ya no puedo llorar por aquello que ya pasó. Yo no, decía David, yo no puedo revivir a mi hijo. Él ya no va a revivir. Entonces sigo adelante. Eso me gustó mucho de David. No sé qué piensas tú, Levi. claro, claro que sí. Yo digo que la respuesta a la pregunta, yo la contestaría de esta manera. Definitivamente hay características que nosotros podemos tomar de la vida de él como ejemplo. Yo creo que de por sí todo lo que encontramos en la palabra y el Espíritu inspiró que se escribiese. ¿No? Y ahora nosotros lo podemos leer y meditar en ello. Es siempre para, como dice la palabra, para edificación de uno mismo y uno tomar de todo lo que leemos en la palabra para edificación, exhortación, confrontación, confirmación. Y en caso de la vida de David, definitivamente hay cosas que nosotros podemos tomar y aprender de él, pero me gustaría tal vez dirigir la respuesta ahora a otra dirección y en decirla y contestarla de esta manera. Yo creo que aunque tenemos en David un ejemplo que el Señor nos dejó en la palabra, de cómo él, enfrentando ciertas situaciones, él prevaleció y siempre puso su esperanza en el Señor y siempre fue un hombre que aplicó misericordia, que yo creo que es una de las razones por la cual lo llaman un hombre conforme al corazón de Dios, que aunque le habían hecho mal, él no trató con mal. Yo creo que el mejor ejemplo que nosotros podemos hallar ahora de cómo debemos de vivir, cómo debemos aún de adorar, cómo debemos de conducirnos, aparte de cualquier hombre que podemos hallar en la Biblia. Me encantaría que podamos fijar nuevamente nuestra mirada
en aquel que David anunciaba, en aquel que viene de la línea de David, en aquel a que David le mostraban en los salmos. Por eso tenemos a unos salmos que le llaman, ¿verdad?, los salmos mesiánicos. Entonces, fijar nuestra mirada en Cristo. Y Primera de Pedro 2:21 dice que para este propósito hemos sido llamados. Dice, pues Cristo sufrió también por vosotros, dejándonos el ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Verdad? Miremos a aquel que el salmista anunciaba, miremos a Cristo y de Cristo tomemos el ejemplo. Yo creo que tenemos el mayor ejemplo de adorador en Cristo, porque yo creo que eh, naturalmente ya nos inclinamos a ver a David como líderes de alabanza, o nosotros que participamos en alabanza porque él escribió salmos. Dios lo utilizó para traer el arca del pacto de nuevo a Israel. Él edificó algo llamado, el cual el Señor le llamó el tabernáculo de David, el cual estamos viviendo y gozando la restauración de él en este tiempo. Él fue utilizado, ¿verdad?, introducir instrumentos en el culto a Dios. Está el modelo del culto a Dios en todos los salmos, ¿verdad? Naturalmente nos inclinamos a David para ver lo de la alabanza, pero recordemos que la alabanza no siempre es música, no siempre es melodía, no siempre es canto, es obediencia, alabanza, adoración, es la respuesta que nosotros damos a lo que Dios es para nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, eh, cuando nosotros somos testigos de lo que Dios es y ha hecho para con nosotros, ¿cuál es la respuesta que va a haber en nosotros? La cual hubo en Cristo, obediencia, la cual hubo en el salmista, por lo consiguiente que anunciaba a Cristo, obediencia a la voz del Señor, a la promesa, ¿verdad? Por eso él prevaleció durante el momento de prueba, cuando iba durante el momento de persecución. Él iba creyendo que el Señor le había llamado para ser rey sobre Israel. Y aunque él no buscando eso, simplemente se sometió siempre a la voluntad de Dios, vemos que hubo recompensa para él. Entonces, Ajá. con todo esto dicho, sí, David es un ejemplo, definitivamente, de él tomamos buenas cosas. Y mi hermano Cristian detalló unas características que llaman mucho la atención y que nosotros podemos tomar de bien. Pero me gustaría también retar a que pongamos nuestra mirada en aquel que, como decía, David anunciaba y que viene de la línea de David. Veamos a Cristo, tomémoslo a Él como un mejor ejemplo que cualquier otro hombre. No sé qué tal vez quisieras añadir en esa parte, papá. Pues ahorita que estabas hablando sobre lo me parece muy lindo eso. Es que es cierto, es que es cierto. Podemos usar a varios hombres como ejemplos para nuestro ministerio, nuestro crecimiento personal en la Biblia, pero nuestro referente siempre va a ser el Señor Jesús, ¿verdad? Él es nuestro modelo. La iglesia, la novia, va a ser moldeada a imagen de Él. Y qué impresionante eso. Ese tiene que ser nuestro referente, ¿va? Tenemos que ser iguales a Él y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero hablabas también sobre cómo la música no es siempre adoración y hemos platicado este tema tantas veces, vamos. Ujú. Sí, 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 Pero lo hemos hablando de tocado. David escribió este salmo donde dice, pacientemente esperé al Señor. Creo que es el Salmo 19. Pacientemente esperé al Señor y él inclinó su oído y escuchó mi voz. Dice, me sacó del lago, no del lago, me sacó del foso de la desesperación, dice, y puso mis pies sobre roca y me hizo dar paso firme. Pero después añade diciendo, y puso en mi boca alabanza. Esto me dice, dice, puso en mi boca alabanza, no puso en mis instrumentos, no puso bocinas, no puso en cuatro Mm. paredes, no me puso Oh, en mi boca. Vamos, entonces, qué es lo que está it's good, queriendo bro. decir David It's good. en ese pasaje? Que cuando el Señor te saca de tus momentos más tristes, más duros, de más prueba, lo que el Señor pone en ti, no en objetos, en ti, pone alabanza, pone canto nuevo, dice. Creo que dice específicamente canto nuevo. Entonces, Así es.
qué fácil es confundir adoración, alabanza con música, cuando realmente nosotros somos los que producimos eso para el Señor. Amén. Eso es lo único que quería agregar. Ajá. Love it. Saltar, Oh, Salmo 40. Ok, ok. exacta, pero Casi, casi cerca. almost there. Ok. Es Qué alabanza a lindo. nuestros que te Ujú. rodean, ¿ya? Amén. Así es. Verán al Dios grande, poderoso, sanador, libertador que tú tienes. Por eso es una responsabilidad grande. No solamente, por eso adorar, como dijo mi hermano Cristian, no es en unas cuatro paredes solamente con tu guitarra, aunque es parte de, amén. Pero es Ujú. cómo vivimos nuestra vida, cómo representamos a Cristo allá afuera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, mira, y qué interesante porque otra pregunta, y podemos tal vez seguir construyendo en esto, porque la otra pregunta dice, What should life look like for a worship leader? Any examples we can follow? Cómo se debería ver una vida de un líder de alabanza? ¿Habrá un ejemplo que podamos seguir? Claro que sí. Mi Señor Jesucristo. Claro que sí. Y el mejor ejemplo, ¿verdad? Ah, que podamos nosotros pedir y el ejemplo que el mismo Padre nos proveyó para con nosotros. Claro que sí, y no estamos nosotros desautorizando ni tampoco diciendo que los otros personajes y aún hombres de la fe que podemos leer y ver en la palabra, hacerlos de menos, pero de por sí, ¿quién es mayor que nuestro Señor Jesús? ¿Qué mayor ejemplo podemos tener que el de Él? Mira, ah, Ujú. déjame leer algo acá, vamos a ver. Algo decía yo, Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Adoración, alabanza. Haciéndose obediente, respuesta, hasta la muerte y muerte de cruz, en referencia a mi Señor Jesucristo. Esta es la versión a Biblia de las Américas. Eh, el mejor ejemplo que nosotros podamos tener como líderes de alabanza es nuestro Señor Jesús. ¿Qué ejemplo podemos tomar de Él? ¿Qué características más que nada tal vez podamos resumir y decir estas son las principales, aunque son bastantes y tal vez no podamos ni siquiera ponerlas en rangos porque todas son necesarias, pero podemos decir esto. Dice aquí, después del primer paréntesis, se humilló a sí mismo. La entrega total, esa es la alabanza, esa es la adoración, la entrega, la humillación, la rendición completa, la muerte total de nuestro ser para adquirir un nuevo ser que se llama Cristo. Cristo en nosotros. Y en el momento en que hay esa humillación, hay esa entrega de nosotros mismos, hay esa adoración, hay ese proscunio, entonces, por lo consiguiente, vemos en el tercer paréntesis que dice, perdón, tercer coma, perdón, le llamé paréntesis, coma. Dice que se hizo obediente, dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, por lo consiguiente, vemos de que da una vida de obediencia a nosotros. Y porque es con la entrega total y una vida de obediencia, oh hermano, hermana, en el momento en que te pares en ese altar para ministrar alabanza delante de la presencia del Señor, wow, vas a saber discernir Amén. los Sí, sí, sí. ambientes, vas a saber discernir los espíritus, vas a saber adorar, vas a saber lo que es adorar en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Vas a saber entonces no encerrar al Señor en un formato, tal vez tú vas a venir con tu agenda preparada, con una lista de cosas, pero también vas a estar abierto a decir, Señor, esto es lo que yo he preparado, pero yo estoy abierto y yo estoy dispuesto a obedecer y a entregarme, Señor, a lo que tú vas a hacer, a lo que tú Sí, así quieres es. hacer, a lo que la gente necesita. Yo tal vez preparé esta lista, ¿verdad? Hablando en referencia a la alabanza y adoración como líder de alabanza, pero Señor,
yo me humillo, yo me entrego a ti y yo quiero obedecer a lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Porque tú eres el que ministra los corazones, ¿verdad? No soy yo. Así que vas a ver todas estas cosas suceder tú como líder de alabanza. Fíjate, Así una es. entrega total y una vida de obediencia, wow. Vas a poder cambiar las atmósferas, vas a poder hablar y las cosas sucederán por fe. Oh, puedo seguir Sí, hablando, así pero es. papá, yo sé que Sí, también así tenés es. algo que añadir que Dale, 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 no, go for it, go for it, go dale. for it. Voy a buscar aquí más Sí, tienes toda la versículos. razón. La consagración es importantísima, porque la pregunta es, cómo debería ver la vida un líder de alabanza? Corregime si así es la pregunta, un Exactamente, líder. digamos, Ujú. cómo deberíamos de vivir y qué ejemplo podemos seguir. Ajá. ¿Cómo, sí, pues, cómo se debería ver la vida de un grupo, de un líder de alabanza? Bueno, consagración como tú decías, es importantísima. ¿Por qué? La consagración, la palabra consagración significaba apartarse de. ¿Verdad? Cuando el Señor consagraba utensilios para el tabernáculo, eran apartados, eran para un uso especial. Al momento de que tú estás involucrado en la alabanza y la adoración del nombre del Señor, obviamente tiene que haber una consagración o un apartarse de. Entonces, obviamente eso cambia tu estilo de vida. Eso cambia tus rutinas, cambia tu forma de pensar, las amistades que tienes, las conversaciones de tu día a día, tu mentalidad, todo eso tiene que ser transformado poco a poco. Mira qué tremendo esto. Eh, la estructura humana es la que ha creado roles, ¿no? Roles que hoy día funcionan muy bien en la iglesia, en la iglesia, ¿no? Ujú. Moderna. Por ejemplo, ¿qué es un líder de alabanza? ¿Existían líderes de alabanza en el Antiguo Testamento? No, no literalmente, no dice que este hombre de Dios era líder de alabanza, no vas a encontrar a alguien así, pero porque ahora en estructura pues eclesiástica se le da un rol, ¿va? Ahora es una posición, incluso hasta entra en el payroll en muchas iglesias, Ya. pero así es, ¿va? Pero eh, la palabra líder nosotros hemos aprendido eh, en nuestra iglesia que significa influencia. Un líder es influencia. Ahora, mira, te pregunto, ¿será que tú, como ministro de alabanza, no importa si eres líder o no eres líder, pero ¿será que tú estás influenciando? Mm, Claro que sí. ujú. Hay influencia buena y hay influencia mala. No necesariamente tienes que ser el que está dirigiendo el grupo, todo el grupo de alabanza, para estar influenciando de alguna manera. Y eso es algo que le decimos mucho a los ministros que están en el altar. Por favor, por favor, tengan en cuenta que todo mundo los está viendo. Ustedes son influencia. Ustedes están ejerciendo, aunque no quieran, un liderazgo de forma pasiva, se podría decir, no activa, pero están influenciando. Se nota si hay altar en casa. Se nota cuando no hay altar en casa. ¿Verdad? ¿De qué nos sirve tener a un baterista prodigioso si cuando están toda la congregación alabando, derramando sus lágrimas, hablando en lenguas, estamos nomás así expectantes, esperando a que pase el tiempo para poder, que se acabe y ya podamos irnos, ¿no? A nuestra casa. Y así te puedo decir de varios músicos que estamos arriba, nomás expectantes en lugar de meternos en adoración, en alabanza, en cántico nuevo, con expresiones, ¿no? Levantando nuestras manos, poniéndonos de rodillas, lo que sea. Pero, ¿cómo debería verse la vida? ¿Cómo debería ser la vida de un líder de alabanza? Bueno, yo te digo, aunque no seas tu líder, ya estás ejerciendo un tipo de influencia en el pueblo, en los más chiquitos que ven a los que están ahí arriba, ¿no? Entonces, por favor, seamos conscientes de esto, que todos tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. ¿Qué ejemplos podemos seguir? Bueno, tú lo decías, Diva, el Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo en obediencia, a estar a solas con el Padre, el apartarse, o sea, el poder tener esa energía en la soledad con el Señor para después poder dar. No puedes dar lo que no tenés. Ujú. Pero un ejemplo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es cuando Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel, ¿no? Y se abrieron las puertas, se quebraron
No, perdón, no era Pablo y Silas, era. Sí, ¿verdad? ¿Sí era Pablo y Ujú. Silas? Bueno, Ah, ok. muy bien. Sí, yo dije, estoy cruzando a Pedro ahí, no sé por qué, pero estaban cantando y estaban, mira, no había grupo de alabanza, no había baterista, no había sonidista, no había pandereta, no había nada. Solo eran ellos cantando alabanzas al Señor y cosas ocurrieron. Qué lindo. Quiere decir que a veces tal vez estamos metiendo muchas cosas de por medio y estamos dejando que los objetos sean la influencia cuando nosotros deberíamos ser los que estemos liderando con nuestra influencia el mover del espíritu. Eso es lo que te podría decir. Definitivamente, ¿cómo se ve la vida? ¿Cómo debería de ser la vida de un líder? Y aun como tú dijiste, aún siendo no líder, es lo mismo. Ajá. Hay una responsabilidad sacerdotal que se nos fue dada a nosotros, que se nos fue heredada a nosotros, ¿verdad? Sacerdotal. Ujú, así es. Imagínense qué responsabilidad. Por lo tanto, ¿qué entonces debe de ser nuestra respuesta? Comunión, como decía mi hermano Cristian, esa es la Ahí de llave, cabal. muchacho. Es comunión. Primera de Corintios 1:9, ¿verdad? Fiel es Dios por medio que fuiste llamados a la comunión. Has preguntado, ¿cuál es mi llamado, Señor? Revélame mi llamado, mi ministerio. O tu llamado es comunión con el Hijo. Y, escucha, comunión, todos los varones de Dios, aún mi Señor Jesús se Sí, así apartaban de es. las masas, iban a buscar al Señor. Mi Señor Jesús se apartaba de las multitudes, ¿verdad? Dejaba un Ujú. momento, ¿verdad? Déjeme, perdón, no lo voy a poner en referencia a mi Señor Jesús, pero digámoslo a nosotros en este tiempo, dejemos un momento los ruidos, los sonidos, el sistema, los deleites, y vayamos a buscar al Señor, vayamos a tener comunión con el Hijo, y especialmente nosotros que tenemos un sacerdocio posicional en la iglesia, ¿ya? Un sacerdocio activo en la iglesia. Ministras la Sí, así es. palabra o tocas un instrumento, debemos de ser gente de comunión. ¿Ya? Sí, Tal así vez has es. dicho, ¿por qué siento que es lo mismo? Estoy entrando en un año nuevo, tal vez has dicho y has dicho, Señor, quiero que este año sea diferente, sea de nuevas experiencias. Bueno, eh, hay que buscar al Señor. ¿O solamente vamos a buscarlo de retiro en retiro? De solamente en los momentos de que vayamos a los servicios. No, esto es de a diario, comunión es a diario. Y esto, por lo consiguiente, ¿qué va a causar cuando hay comunión con Él? Algo decía el salmista, ¿verdad? Y ahorita que estamos, pues estamos del salmista, vamos a ver aquí. Dale, Quiero, mientras lo buscas, ahorita que dijiste eso de retiro en retiro, dale, dale. me da un poquito de gracia también. Yo lo he pensado, ¿verdad? Y digo, wow, desde que terminó el COVID, estamos haciendo maratónica a nivel, bueno, a nivel ministerio de retiros, ¿no? Estamos teniendo un montón de retiros al año de varias congregaciones, pero lo importante es que estamos yendo a recoger esos retiros, ¿no? Cómo estamos creciendo nosotros, ¿va? Está muy bien la camaradería, el cotorreo, el pasarla bien, el amor entre hermanos, la coinonía, ¿no? Coinonía Ujú. con K, coinonía con K. Pero sí, tenemos que capitalizar esos retiros definitivamente Amén. en crecimiento, ¿va? No solo en la molestadera y todo eso. Pero bueno, es un comentario ahí que quería hacer porque sí hay muchos retiros últimamente, hay muchos retiros. Sí, ¿verdad? Pues sí, qué lindo, a mí me encanta, ¿verdad? Ir a compartir, ¿verdad? Con los hermanos y uno va y aprende bastante, pero es cierto, ¿verdad? O nada más ahí, vas y te encendes y regresas a tu realidad y no hay Ya, nada, eso, cabal, ¿verdad? cabal, eso, Mucha. eso sí. Entonces, what are we doing it for? Just for the hype, you know? Like, estos son cosas que debemos preguntarnos Sí, en este tiempo. Mire, ay, Señor, Señor. Y y no tenemos por qué molestarnos, porque es cierto. Algo que dice la palabra. Deme un momento acá. Creo que, vamos a ver aquí, creo que ahora sí. ahora sí te veo. Sí. Es que había un mensaje que el phone está on 20%. Tanto.
Señor, dale más energía a mi teléfono. Ya put it on lower power, Multiplícala, es por eso. multiplícala. Multiplícalo. Fíjese, y algo que, y no tenemos por qué molestarnos porque es cierto, y esto va a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando uno viene y habla estas cosas, no es para criticar, sino uno que predica, es predicado a uno mismo. El Señor nos habla a nosotros mismos, nos confronta a uno mismo primero, para luego compartirlo con los demás. Así que esto no es crítica. Primero esto me confrontó a mí, pero es cierto. Lo que la palabra nos manda hacer, lo que es conocido como la gran comisión, es lo menos que hacemos. Hacemos eventos para mujeres, para jóvenes, y qué lindo para niños y para adultos y matrimonios, y qué hermoso, yo me gozo. Y si me invitas, ahí voy. Y aunque no me invites, ahí voy a ir a gozarme con usted. Pero lo que menos hacemos es lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Y qué nos mandó a hacer? Dice aquí, mire, dos cosas quiero leerte. Mateo 28, 19, id y hacer Predicadelo, hermano. discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizarnos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 20, este es aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Ya? ¿Qué Sí, es sí, un sí. discípulo? ¿Qué es un discípulo? Entonces vamos a la pregunta. Un discípulo es una persona a la cual reconoce a uno que está sobre él, sobre ella, a uno que es un maestro y vive su vida conforme las enseñanzas e instrucción de su maestro. Es decir, el discípulo es y va a tomar la semejanza completa de su maestro. Es decir, nuestro llamado es formar a Cristo en las personas, pero comienza primeramente Cristo formando, dejando que Cristo se forme en ti y en mí, como líderes, como sacerdotes, como líderes de alabanza, como pastores. Que Cristo se forme primeramente en nosotros para que así Cristo sea formado en la multitud. ¿Para qué quiero que haya Levís? ¿Para qué quiero, perdón, que la gente se parezca a Leví? Es los parados. ¿Verdad? ¿Para qué quiero, que la gente se parezca a un hombre, perdón, a un ministro, cuando somos llamados a que se parezcan a Cristo, muchachos? No dice aquí, id y hagan Amén. gente conforme a la imagen de Leví, ¿verdad? Enséñales todo lo que él hace, ¿verdad? No, hay Sí, sí, que sí. formar a la gente, tiene que Cristo formarse en nosotros primero. Así Así es. es como la vida. Entonces la respuesta es cómo debe de ser la vida de uno que es líder de alabanza. Fácil sería la respuesta. Cristo está en él. Correcto. Cristo ha sido formado en él. Por lo tanto, cuando él ministra en la iglesia, ¿verdad? Cuando él ministra con su instrumento, dirige la alabanza, ¿verdad? No está siendo él, la gente no va a verlo a él, están viendo a Cristo. ¿Verdad? Y cuando el Padre va y empieza a buscar los que están adorando, no va a ver a Leví, no va a ver a Cristian adorando, va a ver al Hijo, va a ver a Cristo. ¿Verdad? Así Y es, por lo así tanto es. habrá respuesta en ese altar, habrá fuego en ese altar. ¿Verdad? Será probada la Así es. ofrenda, porque no es conforme la imagen mía, es conforme la imagen del Hijo. Es que esto entonces por lo consiguiente afecta a todo lo demás. Sí, así Un, es. I don't know if you want to add on that, pero, uh, man, I don't know. Sí, sí, sí. Perfecto. Y de hecho, la misma palabra de Dios lo dice. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La nueva traducción viviente dice es necesario que Él sea más importante cada vez más y yo Oh, cada vez that's menos. good. That's La nueva good, brother. traducción viviente, sí. Totalmente en la línea tuya, bro. Estas preguntas están cargadas, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, Parecieran sencillas, pero no. y luego a nosotros que nos gusta hablar, peor, ¿verdad? Uno se puede y le podemos Sí, seguir añadiendo ahí. tenemos que disminuir, tenemos que menguar. Prácticamente el Señor nos habla a todos, mucha verdad, a todos. Y como digo, primeramente a nosotros, a nosotros que ministramos, tenemos un privilegio, ¿verdad? Una responsabilidad que sea Cristo, que sea Él. ¿Para qué quiere que seamos nosotros? ¿Para qué quiere que se parezcan a nosotros, que hagan lo que nosotros hagamos? No, que Cristo sea formado en nosotros. Así se debe de ver la vida de cualquiera que dice, soy cristiano. ¿Ya? Así es, Pero bueno, así podemos es. seguir expandiendo, pero a ver si podemos al menos tocar, aunque sea
A ver, vos, mira esta. ¿A ti qué te gusta? ¿Es Starbucks a sin? Preguntan. Oh, Ah, esta pregunta sí es apostólica, profunda. profética, Aleluya. evangelística, magistral y pastoral. ¿Cuál es dos? La de Starbucks. ¿Es Es, Starbucks a sin? Just to keep it light. I don't think it's funny right here. Para empezar, para un mormón, seguro que sí. Seguro que Starbucks es un gran pecado y también Un otras mormón. empresas de café. Ahora, si no eres mormón, seguramente te da igual el café. Yo soy cafetero y aquí en mi familia, mi esposa también, le encanta el café. Nos tomamos unas 4 o 5 tazas al día. Nos gusta mucho, mucho el café. ¿Es pecado? Todo en exceso es malo, la palabra lo dice. Si nos vamos a poner serios con la pregunta, yo creo que todo en exceso es malo. Bienaventurado aquel que no se condena con lo que escoge, dice la palabra. Entonces, sí, sí, pues no, no creo. Starbucks tiene una conspiracy theory, creo que le estaba diciendo a Levi antes de que empezara el podcast, que a mí me llama. Miren, las teorías conspiranoicas o las conspiracy theories a mí me encantan. No estoy diciendo que las creo, solo me encantan. Me encanta el what if. Me encanta mucho explorar la posibilidad de qué hubiera pasado si fuera esto cierto o si no fuera cierto. Si existe una verdad absoluta, yo estoy tranquilo con eso, pero si a la verdad absoluta le ponen 3 o 4 posibilidades extras, a mí me fascina. Yo ya creo que le he comentado a varias personas que a mí me gustan mucho las series y películas de superhéroes. Y de hecho hay una en Disney que se llama What If, que precisamente agarra los personajes ya existentes y los pone en otros contextos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, Capitán América hubiera sido mujer, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿va? Entonces, me gustan las teorías conspirativas, pero no, no es que las crea todas, solo me gusta saber que existen y las leo y pues me gusta leerlas. Y una que dice de Starbucks, hay una que dice de Starbucks que la palabra Starbucks viene porque es el Starbucks, ¿verdad? Que es el, como la moneda de la estrella. Yo he estudiado bastante sobre la palabra estrella y en la Biblia. Es interesantísimo cómo se remonta a, hace miles de años, precisamente desde, ¿cómo se llama? De la era sumeria. Pero para no entrar en tantos detalles, la palabra star viene del antiguo Ishtar, que es una de las deidades antiguas, es una entidad demoníaca tremenda, y es una entidad femenina. Y resulta que, pues, dicen por ahí que Starbucks, el logo de Starbucks está basado en esta entidad femenina. Unos asocian a esta entidad femenina con Lilith, eh, con la Lamia, que dice, creo que es el libro de Isaías, que habla la bestia o la Lamia se posaron junto con las hienas en el desierto, algo así dice el versículo bíblico, ahorita no me acuerdo muy bien, pero es um, una de las únicas veces que la Biblia habla sobre Lilith. Interesantísimo. Pero ahí dejo mi respuesta, ya no me alargo más, no sé si tienes algo más que decir tú. Starbucks de Sin. Claro que sí, santo. Y me preguntan amigos y yo Pongámonos que, serios, Levi. ¿Es a Starbucks ver, malo o no? Tú lo tomas todos los días. hoy sí, vos sí tengo bastantes points ahí también, la verdad. Miren, pues, ok, a mí, Nos van, yo nos van a igual, cancelar, Levi, nos van a cancelar. mire, si me We're getting preguntan, canceled. si me preguntan que si yo tengo un hobby, ¿verdad? Mi hobby tal vez son igual, yo diría leer y estudiar las teorías de conspiración o criptozoología, ah, UFOlogy, todas esas cosas a mí me fascinan, ¿verdad? Nice, nice. Porque Eh, eso es mi hobby, estudiar eso y ver el paralelo entre eh, ¿verdad? Lo que la palabra nos cuenta de tales cosas. Pero bueno, entre ello yo simplemente diría esto, si llegaríamos a frustrarnos completamente si nos ponemos a cuidadosamente estudiar todo lo que vestimos, lo que vemos, aún tal vez la dispositiva que ahorita tienes en tu mano. Si tú sigues la fuente si tú sigues la fuente hasta la esencia, vamos a llegar a la conclusión que
la mayoría de las cosas de las cuales nosotros participamos de nuestro día a día, hasta la ropa que vistes, hasta la comida que consumes, it has a dark side. I don't know how else to say it. It has yeah, viene contaminado, viene contaminado. Pero no sé, ni me quiero expandir tanto, ah, porque también, no sé, quiero tener cuidado, no quiero ser cancelado. I Yes. but yo diría esto, mucha, miren, dice Marcos 16, 18, por eso el Señor se tomó el tiempo de decir estas palabras. 16, 18 al 20, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Por eso es tan importante, sea de Starbucks o sea de Dutch Bros, aunque Dutch Bros is more like Dutch nose. It's really, it sucks. Desde la ropa que se visten, santifíquenlo, todo, aunque crean o no, hay espíritus que se pegan a esas cosas. Eso, y fíjate cuando que en la escuela ministerial, cuando tu papá tocó el tema del inframundo y el mundo de los espíritus, ese tema me fascinó porque hablamos de esas cosas, de los espíritus que se pegan aún a las prendas, a los muebles, y bueno, hay una gran cosa, vos. Sí, es Pero tremendo eso, sí, sí. Es estudien mucha, ¿qué le diga? Estudien, sí, estudien, leen, dejen de ver tanto Netflix y pónganse a estudiar y vean, todo esto es muy real, pero el punto es de que oren, santifiquen todo, conságrenlo en el nombre de Jesús, cancelen todo, si toman algo usado aún, no, pues que le regalaron tal mueble y es usado, oren por eso, ¿verdad? Sí, así Porque es. todo tiene una fuente caída, voy a decir, la mayoría de las cosas. Y el ice caramel macchiato de ellos es buenísimo. A mí me gusta mucho. Yo Eh, no, casi no lo pido, pero mi esposa lo pide sí, mucho cuando yo le dame de probarle. No, pues buenísimo, buenísimo. a mí el Oh, tall shaken espresso with 2 pumps of classic syrup, fire, oh, fire, bro, fire. oh my God. But, Son las 10:30 de la noche aquí te estoy como craving coffee. dude, I'm telling That's you, creo que not mi a good idea. esposa hizo un poquito, I can smell it from here, but, bueno, mucha, ¿es pecado, no? ¿Cómo considerarías de respuesta si sí, no? I mean, I don't know, yeah. Pablo decía, What no do you say? pregunten si la comida es sacrificada a los ídolos, no pregunten, de hecho, como tú decías, ¿verdad? Solo hay que orar por los Sí, oren, alimentos santifíquenlo, y por mucha. fe es santificado. Santificado, sí, claro que sí. Santifíquenlo. Pero, No, no es malo. bueno, vamos a ver una más porque creo que mi teléfono se va a morir. Tenemos bastantes aquí, pero vamos a ver otra acá. Vamos a ver, mucha. Vamos a ver. What is Babilonia en la iglesia? What is Babilonia en la iglesia? You want to touch on that first, Papa? Babilonia en la iglesia. Bueno, para no profundizar tanto, Babilonia en la iglesia es el mundo en la iglesia, ¿verdad? Así de sencillo. Nosotros hay dos contrastes, está el contraste de Babilonia y Sión. No me quiero meter tanto a tanto tecnicismo ni este tipo de doctrina, pero si te pudiera dar una respuesta rápida, es el mundo en la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Esto se está viendo mucho ahorita en la iglesia emergente o la iglesia de la nueva era, le dice, donde no sabes identificar realmente qué es mover del espíritu y qué no, porque Satanás todo lo imita, ¿no? Las doctrinas paran siendo doctrinas bien confusas, donde pareciera que el centro es el Señor Jesús, pero no lo es, sino que está disfrazado, ¿no? Está disfrazado, pero realmente su humanismo es cómo puedo yo sobresalir, ser exitoso, cómo puedo tener una mejor vida aquí, etcétera, etcétera, pero realmente está disfrazado. Babilonia en la iglesia es el mundo en la iglesia. Eso es lo que yo te podría decir así bien rapidito. Exactamente. Babilonia es simplemente rebelión y es humanismo.
es quitar a Cristo del centro, quitarle el lugar que le pertenece y Correcto. poner al humano. Porque cuando vemos a Babel, desde Génesis capítulo 11, creo que es cuando es introducido esto, vemos de que, bueno, primeramente viene de la simiente de la serpiente. Vemos desde Génesis capítulo 3 dos simientes, ¿verdad? Profetizadas y anunciadas de que iban a estar en continuo, o que iban a estar Ah, pues en a continuous struggle, ¿verdad? Y tenemos tenemos al Padre anunciando a Cristo desde Génesis capítulo 3, ¿verdad? Pero si seguimos la línea de la serpiente, del estirpe de la serpiente, vamos a dar a Nimrod, por lo consiguiente, él es el que edificó Babel, ¿verdad? Pero qué interesante, ¿verdad? Y correcto. desde el principio fue rebelión, porque ¿cuál fue el mandato? El mandato, aun cuando fueron expulsados del jardín, el mandato fue que saliesen y poblaran la tierra, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de la simiente, pues, de la serpiente, ¿verdad? Quedémonos, dice, en la región de Sinar, y ahí dice que ahí se establecieron, y dice, y hagamos un nombre a nosotros mismos, fíjense. Cuando el mandato fue vayan y espárzanse, no se queden en un solo lugar, fue el mandato. Y luego tenemos en el versículo 11, ¿verdad? Dice que, ¿cuándo fue? Dice que el oriente, la gente, como dice, que encontró un lugar así en la región de Sinar, dice que ahí se establecieron. Y vemos de aquí que comenzó la edificación de la torre de Babel. Entonces, desde el principio fue rebelión en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue el motivo? Vayamos, ¿cuál fue el motivo de edificar la torre? Para hacer un nombre de sí mismos, fíjese. Entonces, simplemente Babilonia en la iglesia, como dice mi hermano Cristian, si te profundizar tanto, aunque es un tema profundo y sería un muy buen podcast, Sí, eh, sería muy interesante, sí. sería un muy buen podcast, es rebelión, es humanismo, es quitar a Cristo del centro y poner uno, como dice, ¿verdad? Su verdad, su Sí, visión, a su agenda y la agenda del mundo político, quitar el lugar que le pertenece a Cristo, pues prácticamente, sí, sí, sí. y conducirse conforme el sentir de uno mismo, ¿verdad? No sé si tienes algo más para comentar ahí, pero yo diría que eso es that's pretty much what it is. Sí, de hecho la pregunta es que de verdad parecieran sencillas, pero están bien cargadas, No, porque man, that's dice, ¿qué es? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué es Babilonia en la iglesia? A ver, primero empecemos porque pareciera que es un, ¿cómo le dicen aquí esto? Tiene un término bien específico, pero es como que te dijera, ¿qué significa la izquierda derecha? Por ejemplo, es una cosa contradictoria, una cosa contradictoria. Y lo mismo es que es Babilonia en la iglesia. Son dos cosas que se contradicen. Es como dice la palabra que explica que la carne y el espíritu son contrarios a sí mismo. No hay comunión. Es luz y tinieblas. Y Babilonia en el libro Apocalipsis habla mucho sobre Babilonia y una de las frases que usa el Espíritu Santo para describirla es en esta parte que dice, cayó la gran Babilonia, dice, se ha convertido en la habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Es una cosa abominable. Prendo en el nombre. yo. Ahí está toda metafísica, reprendemos en el nombre de Jesús. Babilonia, habitación de demonios, de toda criatura inmunda. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Son cosas totalmente contrarias. La iglesia es bueno, la iglesia tiene la capacidad de llegar a ser esposa del Cordero. Al final de Apocalipsis dice la Biblia, el Espíritu Santo, el Espíritu y la esposa dicen, ven, eso es algo que jamás va a decir Babilonia. Mm. Entonces la pregunta, no sé si la pregunta es pregunta trampa o es una pregunta capciosa, pero son dos cosas muy contradictorias. ¿Va? ¿Qué es Babilonia en la iglesia? Te podría responder, no debería ni siquiera existir la pregunta.
no debería existir ni siquiera la posibilidad de que Babilonia esté en la iglesia, ¿verdad? Una habitación de demonios, una guarida de, de animal inmundo, no puede ser la esposa de Cristo. Entonces, yo creo que eso es lo único que te podría decir, querido hermano que hace la pregunta. Yeah. Le han delegado para ministrar, va a tener la estructura y el modelo de Cristo. ¿Ya? Y por Ujú. eso es Sí, sí. la comunión, es algo que ya no toqué, que podemos, we can wrap up with this. Hacemos en vivo, vamos, Ven, eso vamos a es ver, profético, eso es profético. vamos a ver, el Salmo 115:8. El salmista hablando sobre los que adoran ídolos. Dice que son semejantes, ¿verdad? A ellos. Tienen ojos, pero no ven, tienen orejas, pero no oyen, tienen narices, pero no huelen, tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no andan. Ah, tienen boca, pero no hablan con su garganta. Dice el versículo 8 del Salmo 115, semejante a ellos son los que lo adoran. Entonces, el hombre es semejante a aquello que adora, el hombre es semejante a aquello que contempla. ¿Verdad? Nosotros que tenemos, que venimos de otros países, por ejemplo yo, ¿verdad? Y yo y mi mamá emigramos en el año 2000 a este país de México. Y por cuanto yo he contemplado la cultura de este país, por tantos años aprendí su lenguaje, aprendí su cultura, aprendí las leyes de tránsito, aprendí a cómo a moverme en el sistema, ¿verdad? De este país. ¿Por qué? Porque contemplar es simplemente estar en medio de, existir en medio de. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros tomamos esto en el sentido espiritual con Cristo, cuando nuestra comunión es como Él, te vas a parecer a Él, vas a hablar como Él, vas a pensar como Él, vas a tener el corazón de Él. Y es donde es Cristo es formado en nosotros, es donde mi hermano Cristian, ¿verdad?, mencionaba y tomaba referencia de ese versículo, hay un menguar completamente de nuestro ser y Él es el que resalta, ¿no? ¿Verdad? Y Él es el que eventualmente resalta y toma el lugar que le pertenece. Y es Amén, algo que así es. nosotros, y fíjense, nadie va a detener la obra que el Señor comenzó en tu vida, sino tú mismo, Ujú. nosotros Así mismos. es. Dejemos de echarle la culpa al enemigo, es que el enemigo me hizo caer, es que el enemigo y sus dardos y sus flechas, uno mismo. La incredulidad de uno mismo, la falta de comunión de uno mismo, la falta de búsqueda de uno mismo, la falta de consagración de uno mismo. Estamos viviendo las consecuencias tal vez de esto. Así Pero es. Dios es grande en amor y Así es. misericordia que hoy nos llama a todos nosotros, empezando por nosotros aquí, a comunión, Sí. a búsqueda con Él, ¿verdad? Y que Cristo sea formado en nosotros. Y Cristo formado en nosotros, oh, vas a fluir. Cuando hables de Él, vas a fluir cuando adores, cuando estés allá arriba ministrando. Vas a ver cómo aún van a haber servicios gloriosos, poderosos en el nombre Sí, de así Jesús. Lo es. que no se ha visto en años se comenzará a ver en el nombre de Jesús. Así es. ¿Ya? Así es. Amén, amén. Así es, papá. Entonces, no sé Entonces, cómo estamos, no sé cómo estamos de tiempo, pero me gustó. Esto es, como tú decías ahorita, esto se trata de amar al Señor. Eso se trata de enamorarte del Señor. No, todo lo demás queda atrás. Mira, todo tu ministerio, tu recorrido, tus habilidades, tus talentos, todo queda atrás cuando tienes enfrente al Señor, como decía Liva, y tienes su presencia y lo contemplas a Él y te quieres parecer más a Él. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Que tú puedas reconocer en tu vida al Señor Jesús como tu modelo, como tu maestro, tu referente, aquel que te disipula, aquel que te enamora. Y lo demás viene por añadidura. El Espíritu Santo se encarga de trabajar dentro de ti y darte todas las herramientas que necesites. Pero lo primero es
enamorarte de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que te perdona, te levanta. Y te invitamos que en esta ocasión, si nos estás escuchando, si tú estás caído, pídele perdón al Señor, te va a levantar. Si no tienes fuerzas, el Señor te da fuerzas. Si tú en tu corazón dices, yo no estoy seguro de mi salvación, dile, Señor, aquí estoy. Dame la seguridad, Señor. Dame la seguridad que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Perdóname, yo te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Esta es la oportunidad. Este es el día que hizo el Señor. No esperemos para más tarde. Hoy es la oportunidad que el Señor te da. Así que te hacemos la invitación también a que le pidas al Señor. Él está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirte, a ministrarte, en el nombre de Jesús. Y así En el es. nombre de Jesús. Amén. Puedes despedirlos con una oración, papá. Oremos por los que estén viendo este programa y tal vez el Señor ha hablado y confirmado. Eh, bendigámoslos en el nombre de Jesús y cerremos como una oración. Claro que sí. Bueno, si nos estás escuchando o nos estás viendo, cierra tus ojos ahí donde estás. Dile, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, con nuestras fallas, Señor, con nuestras faltas, pero sabiendo, Señor, que tenemos un Padre, unos brazos, Señor, una paternidad a la cual regresar, Señor. Nosotros no somos huérfanos. Somos hijos, Señor. Tú no nos diste espíritu, Señor, de orfandad, sino de adopción. Tú nos recogiste, Señor. Tú nos vendaste nuestras heridas, Señor. Nos ungiste con aceite, Señor, y vino. Y, Señor, nos has levantado, Señor. Aquí estamos delante de ti, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, Señor. Tú eres la vid verdadera. Y nosotros, Señor, estamos pegados a ti, Señor. Tú eres, Señor, nuestro Maestro. Tú eres, Señor, aquel que nos guía, nos enseña, nos cuida, nos guarda. Padre, en el nombre de Jesús te venimos pidiendo por todo aquel que necesite fuerzas. Levántalo, Señor, renueva su vigor y su energía. Aquel Señor que ha caído, Señor, que se levante, se sacude el polvo y siga caminando, Señor, con la frente en alto, sabiendo, Señor, que puede hallar gracia y oportuno socorro, Señor, en el trono de tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor, aquel que aún duda de su salvación, Padre, en el nombre de Jesús, trae esa convicción, Señor, a su corazón, Espíritu Santo. Trae, Señor, ese convencimiento, Señor, en el corazón de todo aquel, Señor, que aún le falte. Señor, aquel ministro, Señor, aquel siervo, aquella sierva de Dios que les falte fuerzas. En el nombre de Jesús, en esta hora recibe fuerzas. Recibe fuerzas de lo alto. Que ángeles ministradores, Señor, comiencen a trabajar, Señor, en la vida de todos estos tus hijos, tus hijas, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Sabemos que la obra es tuya, Señor. Quita toda carga innecesaria, Señor, de nuestras vidas. Quita toda carga de hombre, Señor. Quita todo humanismo. Quita toda religiosidad, toda rutina, Señor. Y pone en vez de eso tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu presencia santa, Señor, que podamos alcanzar por medio de tu poder, Señor, y tu Espíritu Santo a todo aquel, Señor, que necesite ser alcanzado, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu trabaja, Señor, nuestras vidas. Límpianos. Limpia nuestras manos, limpia nuestros ojos, Señor. Señor, que sean ojos de pacto, Señor. Limpia nuestros labios, que sean, Señor, labios de pacto. Nuestras mentes, Señor. Así como aquella placa que tenían los sacerdotes, Señor, que podamos tener una inscripción a la vista de todos que diga santidad a Jehová. Señor, que seamos testimonio a todo aquel que nos rodea, que seamos influencia, Señor, espiritual para todo aquel que nos rodea. En el poderoso nombre de Jesús bendecimos la vida del Señor, de todo aquel que está, Señor, escuchando y viendo, Señor, en el nombre de Jesús en esta oportunidad. Señor, tu presencia, tu poder es atemporal, Señor. Sabemos que si lo escuchan ahora o, Señor, dentro de unos días, Señor, durante el día o la noche, no importa, Señor, tu poder trasciende el tiempo y el espacio, Señor. Sabemos de que tú obras y no hay nada imposible para ti, Señor. Yo bendigo la vida de Leví, Señor, bendigo su ministerio, a su familia, Señor, a su mami. Ahí la bendecimos su congregación, Señor, en el nombre de Jesús.
Señor, guárdalos, Señor, de toda acechanza del enemigo. Señor, reprende al devorador, Señor, y que sean levantados conforme a tu propósito en gloria, Señor. Sabemos de que ellos serán levantados en estos últimos tiempos, Señor, conforme a tu propósito y tu plan, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, y bendecimos a todo oyente, Señor. Señor, a toda persona que esté al pendiente de este programa. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y hasta la próxima. Este ha sido el How Podcast.